Buenas tardes, hermano. El Señor le bendiga. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar nuevamente en su casa. Gracias al Señor porque a pesar del mal tiempo que estamos experimentando, podemos estar aquí reunidos como una familia espiritual que somos. En este momento nos vamos a presentar delante del Señor para comenzar el servicio. Pero no sin antes darle la bienvenida a todos los que están conectados por las redes sociales. Bienvenidos a ustedes también. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Acompáñenme a orar. Soberano Dios y Padre de la gloria, te adoramos, Dios. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Dios, porque a ti te ha placido, Señor, regalarnos un día más de vida. Gracias, Señor, porque por tu gracia inmerecida hacia nosotros podemos respirar, podemos compartir en este lugar donde tú, Señor, nos has reunido. Gracias, Padre, por ese privilegio y gracias, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas. Señor, todo lo que haremos en esta tarde, Padre amado, queremos presentártelo. Queremos que tú te agrades de ello, Señor. Y que, Señor amado, nosotros, Padre, como iglesia tuya que somos, unísono podamos, Señor, primeramente estar en comunión contigo. Estar en comunión en el momento de la adoración, Señor, elevando adoración a tu nombre, exaltando tu nombre. Y que estas alabanzas, Señor, que se van a entonar, sean de tu agrado, Padre amado. Señor, también queremos desde antes de que comience la predicación, Señor, presentarte al pastor para que tú, Señor amado, le dé convicción primeramente de su vida, en su vida, le haya dado, Señor, la integridad de exponer tu palabra, Señor, conforme tú quieres que él la exponga. Señor amado, sabemos que Él se deja guiar por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo hace como Él quiere en su vida. Pero, Señor amado, sabemos que de antemano, Dios, ya tú has puesto, Señor, palabras, pensamientos, frases, oraciones, todo lo que tiene que llevar, Señor, un mensaje de tu palabra, que todo sea dirigido por ti desde el principio hasta el fin, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer en medio nuestro. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para poder entender, como decía nuestra hermana Oliva, Señor, que podamos escuchar esas áreas de nuestras vidas donde necesitamos hacer ajuste, donde necesitamos hacer cambios. Cada uno de nosotros conoce en qué área de nuestras vidas, Señor, no estamos dando el 100% para ti. Háblanos, Señor, y permite, Dios amado, que no solamente escuchemos el mensaje, sino también que podamos llevarlo a la práctica. Y todo, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ahora acompáñenme en la lectura de la palabra. Vamos a ir al Salmo 128 y vamos a leerlo completo. No es un salmo largo, es bastante corto. Amén. Dice la palabra del Señor así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Y de verdad que necesitamos ver la paz en Israel. Se están viendo cosas muy fuertes en esta nación y debemos estar constantemente orando por la paz de Jerusalén. Ahora en este momento, hermanos, le voy a pedir que se pongan en comunión con el Señor y podamos entonar alabanzas
y meditemos en cada una de ellas conforme las palabras que fueron inspiradas para cada una de ellas. Así que le voy a pedir al grupo de adoración que pase al frente, por favor, para comenzar con la adoración. Ok. Ya despertó. Ok. Digno eres, Señor, de recibir adoración. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos lavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Aleluya. Digno eres, Señor. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reina con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El precio que pagaste. Gracias, Señor, por el precio tan cruel que pagaste, Señor. Llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. Aleluya. Digno eres, Señor, de recibir adoración. Tú estás en tu trono, mi Dios. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Aleluya. Altísimo Señor. Jesús, Hijo de Dios eres. Hijo de Dios eres. El amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor.
está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Así vivimos, Señor. Aleluya, aleluya. Jesús, Hijo Jesús, de Dios. el amado del cielo en la cruz murió. Él es digno, hermanos. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Sí, Señor. Tú eres digno de ser adorado. Digno es el Señor. 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 Sí, Señor, tú eres digno, Señor. Digno es el Señor. Aleluya, te adoramos, Jesús. Digno es el Señor. Aleluya, digno es el Señor. ¿Y saben qué? En su trono está. Aleluya. Gloria a su nombre, te adoramos, Señor. Aleluya. Eres Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Ven y establece hoy tu potestad. Venimos a ofrecer sacrificio a tu altar. Purifica con tu fuego, Señor. Santo Dios, tú eres santo Dios. Exaltado seas. Venimos a adorar tu nombre, oh Dios. Aleluya. Tú eres santo Dios. Exaltado seas, nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Eres Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Ven, establece hoy tu potestad. No hay nadie como tú. Ven, llena este lugar, exaltado en alabanza. Ven, establece hoy tu potestad. Eres Dios, tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Señor,
eres santo, Dios, exaltado seas. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Aleluya. No solo es el Dios de Abraham, también es nuestro. Solo tú eres mi Dios, y Por siempre reinarás, por siempre Dios. solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios. Tú eres santo, Dios, exaltado seas. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tu nombre, tú eres santo, Dios, exaltado seas. Nos rendiremos a tu voluntad. Aleluya. tú eres Santo Dios, exaltado seas. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tu nombre, tú eres santo, Dios, exaltado seas. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Oh Señor Dios de Abraham, oh Señor Dios de Abraham. Aleluya. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Aleluya. Y también es nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Gloria a su Dios. nombre. Bendecimos Sí, tu Señor. nombre, Señor amado. Gloria a tu nombre, Dios. Sí, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Aleluya. Consuelo, Tú eres nuestro consuelo, Señor, y nuestro refugio en la tribulación, Dios. fuerza y poder, Aleluya. todo mi ser, lo que yo Aleluya. soy, Y te decimos, Dios, nunca cese, Señor. Y te decimos, Dios, canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo a mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, Señor. Jesús amado, te adoramos, Jesús. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú.
Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Mi consuelo, tú eres mi refugio, Señor. Torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se y te decimos, Dios, te cantamos, Señor, toda tu creación. Honra y poder, majestad, montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Aleluya. Incomparables son las promesas Fiel tú eres, de oh nuestro Dios. Fiel tú eres, Señor. Incomparable. Gloria a Fiel tú tu eres, mi nombre, Dios, a tus Señor. promesas, Señor. Gracias. Por tu gracia, Señor. Hoy estamos aquí adorando tu nombre, Padre. Gracias. Quien rompe el poder del pecado, su amor es grande y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Aleluya. Quien mueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, aleluya. Perfecto es tu amor. Perfecto, no hay ningún defecto en este amor. Cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¡Aleluya! Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, aleluya. Perfecto es tu amor.
tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya, sí, Señor. Gracias por lo que hiciste en mí, Señor. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. No es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro Por lo que hiciste en mí. ¡Aleluya! Por lo que hiciste en mí. ¡Aleluya! Aleluya. Gloria sea a ti, Aleluya. Señor. Te adoramos, Dios. Gloria a su nombre. Qué hermoso es poder cantar alabanzas a nuestro Dios Aleluya. y poder, unísono, poder llevarla hasta el trono de su gracia. En este momento yo voy a presentar a nuestro pastor. Él tiene una parte en este momento sobre las misiones, ya que hoy estamos celebrando el Día de las Misiones. Así que, hermanos, pongamos atención a lo que Él nos va a traer en esta tarde para poder entender un poco más lo que hacen nuestros misioneros en el campo donde usted y yo no podemos ir o no estamos. No que no podemos, sino que no estamos. Pastor. Amén, que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios de que estamos aquí como cada domingo, adorando al Cristo de la gloria, que murió y resucitó por nosotros y que un día viene por su iglesia. Como decía nuestra hermana Francis, el día de hoy celebramos el Domingo Misionero. Cada último domingo del mes lo tomamos como una fecha para recordar el ardua labor de nuestros misioneros, hombres y mujeres que dejaron la comodidad de sus hogares y de su familia para ir a otro lugar a predicar el Evangelio. Y quiero aprovechar que tengo también noticias. Estuvimos orando por los misioneros Milton y Awilda que habían extraviado sus pasaportes. ¿Saben qué? Ya lo encontraron. Ya encontraron sus pasaportes. Y damos gracias a Dios por eso, ¿no? Damos gracias a Dios por eso. Tenemos un videíto de una promoción de un evento de misiones en nuestro distrito para que todo el que quiera participar se puede conectar por medio de Zoom. Y vamos a ver la promoción. Perdón, déjeme poner este microfonito aquí para ver si suena lo que va a sonar. ¿Cuál? Misiones Distrito Hispano del Este presenta Ahora a la cosecha. Cuando él vio la multitud, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Nuestro llamado a la Cumbre de Misiones 2024, sábado 12 de octubre, completamente virtual. Reserva tu cupo ya en nuestra página de Facebook. Misiones. Amén, amén. Tenemos la cumbre de misiones del Distrito Hispano del Este. ¿Qué se da en esa cumbre de misiones? Bueno, déjenme decirles, mis hermanos, que todos sabemos como cristianos que hay misioneros en el campo misionero. Pero en la cumbre de misiones nosotros nos damos cuenta de detalles específicos de qué está pasando en nuestro distrito con los misioneros. Créanme que no es lo mismo saber que hay misioneros en el campo misionero, a encontrarse con ellos al menos por medio de Zoom, a escuchar el por qué debemos orar por ellos, a escuchar las experiencias, la obra transformadora del Espíritu Santo en esos lugares donde ellos están predicando, los riesgos, vicisitudes y situaciones que atraviesan y cómo Dios los libra diariamente, ya sea de caer presos, de ser asesinados, muchas veces por el mismo gobierno, por grupos que persiguen la iglesia en esos lugares que ellos están. Así que básicamente de eso se trata esa cumbre misionera, para saber qué estamos haciendo. Y permítanme recordarles que Mateo 28, en la Gran Comisión, el Señor nos manda que vayamos y hagamos discípulos. Esa es parte, mis hermanos, la Gran Comisión, esa es parte del cristiano, ir y hacer discípulos. En el caso de nuestros misioneros, bueno, ellos son aquellos que se van a otro lugar y con el soporte de nuestras ofrendas misioneras, pues ellos pueden financiar el poner un pequeño negocito, porque hay lugares donde literalmente es prohibido predicar el evangelio. Y ellos ponen un negocito, ponen un asunto de enseñar clases, ponen peluquería, barbero, sea lo que sea que ellos tengan una habilidad para entonces el que llega escondido predicarle el evangelio. Mis hermanos, es así, es así. Hay lugares muy, pero muy peligrosos predicar el evangelio y aún así ellos, Dios les hace un llamado en su corazón que ellos no pueden resistir y ellos se dirigen allá con plena convicción de que Dios lo llamó y Dios en aquel lugar bendice el arduo trabajo. Así que, mis hermanos, por eso es un día como hoy también recordamos que nosotros podemos apoyar la obra misionera con lo que sea que tengamos. Cuando nosotros, déjenme recordarle algo respecto a lo que es por lo regular diezmos y ofrendas. Lo que son diezmos y ofrendas, eso se queda para los gastos de la iglesia. Ahora, las ofrendas misioneras, esos son fondos con restricción, lo cual es, la iglesia no lo puede tocar. Eso es manejado, todo es manejado por el financiero de nuestro distrito. Y este fondo es reunido a todo el fondo del distrito para repartirlo en todos esos misioneros que tienen necesidades en el campo misionero. Así que por eso un día como hoy recordamos siempre que por favor usted dé su granito de arena para que más hombres y mujeres que están dispuestos a predicar el evangelio en otros lugares, pues ellos tengan muchas veces ese pequeño dólar, esa pequeña aportación hace la diferencia para alcanzar uno más para Cristo. Y por eso es tan importante. Bueno, mis hermanos, vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos a predicar la palabra del Señor. Continuamos con nuestra serie expositiva de Colosenses. Y en el día de hoy vamos a predicar de Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Colosenses 1, versículo 15 al 20. Y es este texto, esta porción bíblica, son de estos textos tan especiales. Nuevamente la palabra de Dios completa es hermosa, pero hay algunos textos y párrafos en los cuales Dios reveló en su palabra, donde habla de la persona y obra de Cristo de una manera muy especial, como en otros lugares no lo habrá, aunque Cristo está en toda la Escritura. Así que hoy, literalmente, aunque siempre predicamos de Cristo dentro del contexto de lo que es la iglesia, el plan de salvación, la necesidad del hombre para el perdón de los pecados, hoy vamos a orar de Cristo y su esencia en sí mismo. ¿Quién es Jesucristo? Y es interesante, mis hermanos, porque sobre Jesucristo hay diferentes
inclinaciones, diferentes opiniones, diversas opiniones e inclinaciones sobre quién es Jesucristo, tanto negativas como positivas. Hay un sinnúmero de opiniones, tanto negativas como positivas. Para muchos, hablando de las positivas, porque de las negativas ni siquiera quiero mencionarlas, no es el momento tampoco. Para muchos Jesucristo es la persona de mayor influencia que ha caminado en este mundo. El hombre de mayor influencia. Para muchos Jesucristo es el mejor maestro que ha pisado la tierra. Para otros Jesucristo es el mejor evangelista que ha pasado por este mundo, el mejor predicador, el mejor ejemplo a seguir, la persona de mayor influencia en la historia de la humanidad. Y a pesar de que todas estas cualidades son ciertas, son correctas, literalmente, déjenme decirle, mis hermanos, que se quedan cortas al describir la verdadera esencia de Jesucristo. Hermanos, se quedan cortas. El decir que Jesucristo es un gran maestro, fue un gran hombre, el mejor predicador, el mejor evangelista, el mejor ejemplo a seguir, nuevamente son ciertas, pero se quedan cortas, hermanos. Se quedan cortas delante de verdaderamente quién es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, de hecho, respecto a lo que es la segunda persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, sobre la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, es la persona en la cual más herejías a través de toda la historia de la iglesia que han surgido. Las ideas más locas y desconectadas de la esencia de la palabra de Dios, todas se han levantado en contra de la persona de Jesucristo. Y esto no se debe a que es difícil de comprender lo que Dios nos explica en su palabra, sino más bien al pecado de incredulidad que hay en los hombres ante lo que Dios ha revelado sobre Jesucristo en su palabra. Mis hermanos, Jesucristo no es un simple personaje bíblico y ya. Él no es un personaje de la historia con mucha influencia y ya. Me iré un poco más allá, por cierto, conforme a la misma palabra de Dios. Y escúcheme con cuidado lo que voy a decir. Jesucristo no es cualquier persona. De hecho, nuestra salvación, nuestra vida eterna, el no ir al infierno condenado por toda una eternidad, depende de lo que usted y yo creamos de Jesucristo. Literalmente, hermanos. Lo que usted cree sobre Jesucristo, eso hace la diferencia de toda su eternidad. Por eso el mismo apóstol Juan en la segunda epístola les dice a las iglesias: cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Eso es el apóstol Juan en la palabra de Dios. El que no persevera en la doctrina de Cristo o en las enseñanzas de Cristo o en lo que la palabra de Dios revela sobre Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Ven cuán controversial? Mis hermanos, con Jesucristo no hay grises, no hay tonalidades. O usted cree quién es el Jesucristo de la Escritura, o usted cree en un farsante. Literalmente, hermanos, no hay medias con Jesucristo. O usted cree completamente lo que Dios revela en su palabra sobre Cristo, o usted cree en un Dios pagano. Mis hermanos, el texto que vamos a predicar hoy, en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, mis hermanos, ese texto nos muestra con bastante claridad quién verdaderamente es Jesucristo. ¿Quién es verdaderamente Jesucristo? Y déjeme decirle que Dios inspira a Pablo para escribirle a las iglesias, a los colosenses y a usted y a mí, para que usted y yo sepamos quién es verdaderamente Jesucristo. Y de la manera que fue escrito, mis hermanos, de la manera como estas verdades fueron plasmadas
en la palabra de Dios de una manera tan hermosa. Muchos creen incluso que se trataba de un himno de la iglesia, de un himno que la iglesia primitiva cantaba. Pero otros estudiosos e historiadores entienden que no era ningún himno. Algunos creen que es un himno por tan bonito texto que vamos a tratar el día de hoy. Otros creen que simplemente no era un himno, pero sin importar si fuera un himno o no, mis hermanos, este texto muestra en esencia quién verdaderamente es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer este texto ahora en la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Y dice la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¡Wow! ¡Qué hermosa descripción de nuestro Señor Salvador! Yo les ruego que por favor me acompañen a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu palabra inspirada. Señor, yo te ruego, Padre Celestial, que tú nos ayudes en este día. A mí como tu siervo, expositor, el cual soy indigno en mis propios méritos de hablar de la persona de Cristo Dios. Pero tú has tenido misericordia y me has llamado, al igual que a todos nosotros, a predicar tu palabra. Padre, úsame, Señor, para que en medio de mi debilidad y mi debilitado conocimiento, yo pueda honrar la mayor forma posible la esencia de tu bendito y hermoso Hijo Jesucristo. Señor, que este texto, Señor, viva en nuestros corazones, que podamos entender la esencia, Señor, de lo que tú revelas en tu palabra sobre Jesucristo, Señor, y que esto provoque en nosotros el deseo de someternos a su autoridad y que vivamos constantemente en adoración ante Él. Padre, gracias, Señor. Usa tu palabra en nuestros corazones, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, este texto habla, como ya le dije, de nuestro Señor Jesucristo. Habla de la persona, literalmente, más impresionante que jamás haya existido. Y dicho sea de paso, la persona también más misteriosa. No lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios. De hecho, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, el mismo Pablo, refiriéndose a Cristo y a su obra, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Oigan eso. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El mismo Dios revela a Pablo diciendo que grande es el misterio de la piedad. Mis hermanos, el significado de la palabra misterio no es como nosotros en español muchas veces lo utilizamos. Básicamente lo que está refiriéndose a la palabra de misterio es que es creíble lo que Dios revela en su palabra, pero al ser un misterio, nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de comprender en un 100% toda la esencia de Jesucristo. No podemos. En nuestra humanidad no podemos. No existe una persona en este mundo que pueda entender a un 100% la revelación del Señor y Salvador Jesucristo.
podemos entender lo necesario para la salvación, podemos entender lo que Dios quiere que apliquemos a nuestras vidas, y eso es lo importante aquí y ahora. Pero ningún ser humano por toda la eternidad tiene la capacidad o el conocimiento para entender y exponer completamente todo el significado y las implicaciones del texto que estaremos predicando en el día de hoy. Y esto se debe, mis hermanos, no a que nosotros no tengamos inteligencia y no podamos hacer una hermenéutica al texto, sino, mis hermanos, esto se debe a que Cristo es demasiado grande, demasiado glorioso y demasiado santo, más allá de nuestro propio entendimiento. Por eso no podemos entenderla completamente, pero sí podemos entender el mensaje que Dios tiene para su iglesia en esta tarde. Habiendo dicho eso, mis hermanos, la idea central de Colosenses, de esta hermosa porción bíblica, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, es sumamente simple. La idea central es muy simple, y es que Jesucristo tiene la preeminencia o el primer lugar en todo. Él tiene la preeminencia en todo. Él tiene el primer lugar en la creación y tiene el primer lugar en la redención. Y eso significa que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Eso es lo que significa. Ahora bien, esta verdad de Dios, Dios la plasma en dos columnas universales. Y es que habla de la preeminencia de Cristo, su primer lugar en la creación, y la preeminencia de Cristo en la redención, en lo que es la salvación. Y déjeme decirle, ¿qué hay fuera de toda la creación, de todo lo que existe y de la salvación? ¿Qué hay? Nada. No hay más nada. Y el texto enseña que Cristo es preeminente sobre estas dos cosas. Así que no hay nada fuera de lo que es la creación y no hay nada fuera de la salvación. No hay nada más. De manera que el texto nos está poniendo a Jesucristo en el centro como el número uno, el preeminente sobre todos. Primero vamos a ver en el texto lo que dice Pablo sobre la preeminencia de Cristo en la creación. ¿Quién es Cristo respecto a la creación? Dentro de lo que tiene que ver con la creación, dice el texto en el versículo 15, que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Recordemos que el apóstol Pablo está tratando con la iglesia que está recibiendo presiones de muchas falsas religiones, falsas enseñanzas. Una de ellas es el gnosticismo. El gnosticismo enseñaba de que nada de lo que estaba en la carne era bueno, y por tal razón no había razón ni motivo para santificarse. Pero eso es totalmente falso, porque la palabra de Dios enseña que Jesucristo se hizo hombre y que Él no pecó y que Él es 100% Dios. Y por eso los gnosticistas, ellos rechazaban esa idea. Ellos decían, o Jesucristo es Dios, o Él puede ser Dios, pero no puede ser hombre. Porque en la carne nadie puede ser bueno. Pero eso es falso, mis hermanos, porque vemos que el Dios Todopoderoso se hizo hombre en la segunda persona de la Trinidad. Así que por eso Pablo dice nuevamente que la persona de Cristo es la imagen del Dios invisible. Y esto era para combatir la creencia de que Cristo no era hombre. Y yo decía nuevamente, si es Dios, no puede ser hombre, porque ningún hombre puede ser Dios. Pero eso es lo que Dios revela en su palabra. Y por eso nuevamente el texto dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es físicamente en pura carne la imagen del Dios que no podemos ver con nuestros ojos. Y hay que aclarar algo muy interesante, porque de estos textos salen tantas herejías que usted no se puede imaginar. Cristo, como la imagen del Dios invisible, no significa que Él tiene ciertos parecidos o ciertos aspectos que Dios tiene como nosotros. No, usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza. Pero la Biblia enseña que usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza. En cambio, a diferencia de Cristo, que es hombre,
Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Entienden la diferencia? Nosotros fuimos creados con parecidos a Dios, pero Cristo es la imagen del Dios invisible. Mis hermanos, lo que nosotros no podemos ver físicamente en la primera persona de la Trinidad, que es Dios, Cristo lo es encarnado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso el mismo Jesús le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque eres la representación viviente en pura carne de la primera persona de la Trinidad, que es el Dios invisible, el Dios Espíritu. Mis hermanos, nosotros los seres humanos que fuimos creados a imagen y semejanza, compartimos ciertos rasgos que el Dios Todopoderoso que nos creó tiene. Nosotros, al igual que Dios, nos relacionamos, nos preocupamos, suplimos, amamos. Esa característica la tenemos porque Dios es nuestro Padre y Él nos creó a imagen y semejanza. Pero el Dios Trino tiene atributos incomunicables. Los atributos incomunicables son esos atributos que solamente Dios tiene, como por ejemplo la omnisciencia, la omnipresencia, que Él es todopoderoso. Y a pesar de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, usted y yo no somos omniscientes. Usted y yo no somos todopoderosos. Usted y yo, mis hermanos, no somos omnipresentes. Pero Jesucristo sí. Jesucristo tiene todos los atributos incomunicables del Padre porque Él es Dios. Dicho sea de paso, el autor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: Dios, sabiendo muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, habló a los padres por medio de los profetas. En tiempos postreros, en otros días, Dios nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien sí mismo hizo el universo. Aquí está la parte, mis hermanos, de la revelación de la deidad de Dios. El cual, hablando de Cristo, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¡Wow! Cristo es el resplandor visible de la gloria de Dios y la misma imagen de su sustancia. En otros mismos, Cristo es similar a la primera persona de la Trinidad. Él es Dios. Él no es un simple hombre. Él es hombre, pero Él es 100% Dios. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 15, el primogénito de la creación. Nuevamente, esta expresión ha sido utilizada para levantar más herejías en contra de Cristo. La expresión el primogénito de la creación. Mis hermanos, porque la palabra primogénito, como todos sabemos en la Escritura, significa el primero que nace. Y muchos toman la palabra primogénito para decir: míralo ahí. Tú ves, Cristo fue creado. Él fue el primero que nació. Él no puede ser Dios si Él fue creado, si Él nació. Pero mis hermanos, los que piensan eso no entienden que la palabra primogénito tiene dos significados. Principalmente eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Como por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 11, muestra que David era el más joven de sus hermanos. ¿Ok? David no era el primogénito. David era el más jovencito. Él fue el último hijo que procrearon su padre y su madre. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre el mismo David? En Salmo 89, 27, hablando de David, Dios dice en su palabra: yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Así que vemos a David, que fue el último hijo de su padre y de su madre, Dios llamándolo primogénito, para que veamos que el significado de la palabra primogénito no solamente significa el primero que nace, sino el más grande de su clase. Y ese es el significado. En el caso de Jesucristo, mis hermanos, cuando Dios se refiere a Él como el primogénito de la creación, se refiere a que Jesucristo reina, gobierna y está sobre todo lo que existe. Ese es el significado de que Jesucristo es el primogénito de la creación. Y para confirmar ese mismo significado, para confirmar este mismo sentido, Pablo dice en los versículos 16 al 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Eso prueba que Él es el primogénito de la creación, no uno que nació primero. Así que, mis hermanos, Cristo, como agente de la creación, Él controla absolutamente todo. Y a eso que se refiere que Él es el primogénito de la creación. Mis hermanos, todo se creó por medio de Él y para sus propósitos. Todo lo que existe. Mis hermanos, todo lo que existe, todo lo que un humano puede ver en la tierra, todo lo que un humano no puede ver en el mundo espiritual. Mis hermanos, todos los microorganismos, todos los animales, todo lo que existe en la creación, mis hermanos, todo lo que son tronos, gobernantes, reyes, presidentes, autoridades, buenos y malos, todos fueron creados por medio de Él y para Él. Mis hermanos, y el texto muestra su eternidad, mostrando que es Él el primogénito de la creación y no creado, cuando en el versículo 17 dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, Cristo sostiene la creación. Él sostiene la creación. Déjeme ponérselo de esa manera. Y va a sonar exagerado, hermanos, pero no lo es. Hermanos, si Cristo deja de ser Cristo por un segundo, todo colapsa, todo se destruye, todos morimos. Si usted puede respirar aire ahora mismo, si yo puedo articular que salgan aires y que por mis cuerdas vocales ejerzan un sonido para yo comunicar un mensaje, eso significa que yo estoy pudiendo respirar. Hermanos, es porque Cristo literalmente ahora mismo lo está permitiendo. Literalmente cada detalle de la creación, Cristo la sostiene. Es Cristo. Esa es la enseñanza de Pablo sobre Jesucristo, para que entendamos que Él es quien gobierna todo, y que Él sostiene todo. Dicho sea de paso, en esa misma línea, el libro de los Hebreos, nuevamente hablando de Jesucristo, dice en el versículo 2 que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos, este universo por completo, todo lo que usted puede ver con sus ojos y lo que la NASA ha descubierto y aquellas cosas que no han sido descubiertas, no colapsa, no se destruye, no se vuelve un cataclismo universal porque Cristo lo sostiene. Porque Cristo lo sostiene. Así que yo he dicho esto varias veces y eso no es para que lo malinterprete. Mis hermanos, no importa lo que pase en este mundo, no le estoy mandando que usted sea irresponsable con la naturaleza. Nosotros como hombres y mujeres con capacidad, Dios nos mandó a gobernar su creación y a gobernarla bien. Pero mis hermanos, el mundo no se va a acabar porque aquí hay industria y situaciones allá afuera. No, hermano, el mundo se va a acabar cuando Cristo diga, se acabó. Cuando Él venga, que Él renueve toda la creación para los propósitos de su reino milenial, hermanos. ¿Ok? El mundo no se va a acabar. Ay, no, que se va a acabar en el mundo y que la azufre y que un volcán. Hermano, no crea nada de eso. Es Cristo que sostiene el universo por completo. Él sostiene las cosas con la palabra de su poder, dice el libro de los Hebreos. Nuevamente, mis hermanos, desde los microorganismos más pequeños, más chiquititos, que hasta da brega verlos en un microscópico, mis hermanos, hasta los cuerpos celestes, meteoritos, planetas, galaxias y todo el universo. Él lo sustenta todo. Mis hermanos, y hay un propósito por el cual Dios reveló esto en su palabra. Es para que los colosenses y nosotros como iglesia, mis hermanos, en la creación sepamos que Él es superior a todos. Si Él sostiene el universo, no hay nadie más grande que Él. Ese es el punto. No hay nadie más grande que Él. Él es sobre todas las cosas. Ahora bien, Jesucristo no solamente es superior a todas las cosas, a la creación. De hecho, esa es la primera columna. Él también es la cabeza de la iglesia. Y eso es lo que la palabra de Dios revela desde el versículo 18 al versículo 20. Y dice el texto en el versículo 18, y Él
es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Aquí entramos a lo que tiene que ver con la redención, con la salvación. Él está por encima de todo lo creado, Él gobierna todo lo creado, sostiene todo lo creado, pero no se queda ahí. Él también es soberano sobre la iglesia, soberano sobre la salvación. Y al llamarle cabeza sobre la iglesia, está hablando sobre su autoridad, está hablando sobre su dominio, está hablando bajo la sujeción que debe de vivir su iglesia ante lo que Él ha revelado en su palabra. Mis hermanos, ninguna opinión de ningún miembro de la iglesia, ni del pastor, ni de anciano, ni de líder, no importa su educación, experiencia, ni todo lo que conozca, está por encima de lo que Dios ha revelado en su palabra. Ninguna opinión. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Luego de yo venir a esta denominación, la Alianza Cristiana y Misionera, lo aprendí después. Una de las cosas que me llama mucho la atención es la jerarquía de la autoridad de la alianza, que es muy bíblica. En primer lugar, mis hermanos, en lo que tiene que ver la iglesia local, la autoridad número 1 es la Escritura. Es Cristo por medio de su palabra. Luego de la Escritura sigue entonces la asamblea, que es un quórum completo para votar. Y después de la asamblea están los líderes que la asamblea escogen conforme a la palabra de Dios para que lideren. Y dentro de esos líderes está el pastor, los ancianos, la junta y los ministerios de alcance y de servicio. De manera que, mis hermanos, la posición de pastor y de líderes está primero la palabra, luego toda la iglesia, ¿verdad? Y en tercer lugar es que entra ya el pastor y los líderes. ¿Y usted sabe por qué la alianza determinó ese orden jerárquico así? Porque Cristo es la cabeza. Ningún hombre puede ser cabeza de la iglesia, solo Cristo. ¿Y cómo Cristo es la cabeza de su iglesia? Por medio de su palabra, por medio de lo que Él ha revelado. Tristemente, no sé si lo han escuchado, un ejemplo de practicar esa autoridad de Cristo en la iglesia. Tristemente, uno de los pastores y de los mejores expositores bíblicos, recientemente se le descubrió un pecado. Le estoy diciendo de las personas que tienen más alcance, predicador en todo el mundo, decano, escritor de libros, todo. Él tenía, he checked all the boxes, lo más alto, de los mejores predicadores. Tristemente, se descubrió un pecado, él lo confesó y todo lo demás, y hasta donde sé, él está en un proceso de disciplina. Y lo que hicieron la iglesia, una iglesia que solamente tiene solo 3, 4 años, 5 años como mucho tiene la iglesia, creo que es. La iglesia, ¿qué hizo con esa personalidad tan grande como es ese predicador? Hermanos, hizo lo que hizo la Escritura. Le quitó, lo sacó del pastorado y lo puso en disciplina. Hermanos, y déjeme decirle que una persona como él, que vendía tantos libros, que predicaba en tantas partes del mundo y que arrastraba a tanta gente, usted puede estar seguro que esa decisión de la iglesia de removerlo totalmente del pastorado le va a afectar por la gente. Había gente que iba a esa iglesia por él, y eso está mal, estamos claros, pero ustedes saben cómo es el ser humano. Pero esa iglesia, la iglesia donde ese hombre pastoreaba, se aferró a la palabra. Y sin importar las consecuencias, hizo lo que tuvo que hacer. Hizo lo que Cristo ordena a su palabra. A cualquier miembro, desde el pastor hasta el más chiquito, lo puso en disciplina. Lo removieron al pastor de la iglesia y lo pusieron en disciplina. Hermanos, a eso es que se refiere, que Cristo es la cabeza. Sin importar el impacto que haya allá afuera, cómo nos puede afectar a nosotros, el dolor en nuestros corazones, el luto, el desencanto, el dinero que podamos dejar de recibir, mis hermanos, hay que hacer lo que dice Cristo en su palabra. Y eso fue lo que hizo esa iglesia. Una iglesia reciente, como de 3 o 4 años, tuvieron que sentar a su pastor reconocido mundialmente. Y es muy triste, pero lo pongo como ejemplo, cómo esta iglesia hizo lo correcto, quitando esa personalidad del medio
para obedecer la palabra del Señor. Mis hermanos, una iglesia sin Cristo, sin sometimiento a Cristo, es cualquier cosa menos una iglesia. Es como un cuerpo sin cabeza, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero Pablo continúa diciendo en el versículo 18 respecto a lo que es Cristo, no solamente la autoridad de la iglesia, dice Pablo, que Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En otras palabras, Cristo no solamente es la cabeza de la iglesia, Él es el primero de entre los muertos que resucitarán en su segunda venida, y Él es el autor y consumador de la fe, el cual siendo Dios, Él se encarnó, hecho el hombre, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, vino a este mundo, vivió la vida en obediencia que usted y yo teníamos que vivir, pero no podíamos por nuestro pecado, obtuvo el castigo que usted y yo merecíamos, por nuestros pecados. Él murió y resucitó al tercer día, se levantó al tercer día de los muertos, mostrando su autoridad sobre el pecado, sobre la muerte, y siendo Él mismo el precursor de la vida de los hijos de Dios, que todos tendremos el día que Él venga. Sabemos que la palabra de Dios enseña que un día nosotros, los muertos en Cristo, resucitarán. Y Cristo es el precursor, el primero, el primogénito también en esa clase. Él resucitó al tercer día, mostrando lo que nosotros íbamos a experimentar el día de que la redención sea totalmente consumada. Y todo esto, mis hermanos, es parte del diseño de Dios, es parte del plan de salvación, como sigue diciendo el versículo 18, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga el primer lugar. Hermanos, si usted viene siguiendo el texto y lo que hemos estado explicando, Dios inspira a Pablo para mostrar que Cristo es el número uno en todo lo que existe, tanto en la creación como en la iglesia. Mis hermanos, por medio de la muerte de Jesucristo, conforme al plan de Dios, se lleva a cabo el plan de salvación, y dice la palabra de Dios que es Cristo quien reconcilia todas las cosas por medio del derramamiento de su sangre. Y eso es lo que Pablo dice en los versículos 19 al 20. Por cuanto agradó al Padre, fue la voluntad de Dios que sea así, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. En otras palabras, fue la voluntad de Dios que sea Cristo el primogénito y que tenga la preeminencia en todo, tanto en la creación como en la salvación, para que por medio del derramamiento de su sangre, de su muerte en la cruz, Él redima, restaure todas y cada una de las cosas. Mis hermanos, esto muestra que Cristo es la imagen del Dios invisible, el único y suficiente Redentor y Salvador de todo. Mis hermanos, un teólogo que no recuerdo su nombre, muy famoso, él escribió en un libro lo siguiente. Él dice: todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y todas las cosas deben de ser reconciliadas por Él. Mis hermanos, no hay reconciliación fuera de Cristo. No hay reconciliación fuera de Jesucristo. Y permítanme concluir con dos cosas solamente. A la luz de un pasaje tan hermoso que muestra la superioridad de Cristo por encima de todas las cosas en la creación y la superioridad de Cristo en lo que tiene que ver con la vida espiritual y la salvación, lo primero que usted y yo debemos de hacer, mis hermanos, es que cada día reafirmemos aún mucho más nuestra fe en ese bendito y precioso Salvador Jesucristo. Mis hermanos, si usted y yo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Aunque parezca que nos falte, pero lo tenemos todo. Pero si usted y yo no tenemos a Cristo, que no es el caso para los hijos de Dios,
créame que no tenemos nada. Nuestra carne, la cultura, el mundo, el diablo, este sistema pecaminoso nos harán pensar que Cristo no es suficiente, que sí, Cristo está bien, pero hay que buscar algo más por ahí afuera. Y seremos tentados a pensar de esa manera, hermanos. Pero que Dios nos libre, caer en esa tentación. Porque, mis hermanos, si todo está bajo el dominio de Cristo, ¿dónde quién más tenemos que ir? ¿Dónde quién más? Mis hermanos, Él no es solamente el agente de la creación y el soberano en la creación, sino también Él es la cabeza de la iglesia. Y mediante la sangre de su cruz Él restaura todas y cada una de las cosas. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo Jesucristo, mis hermanos. Él es el santo redentor, nuestro único y suficiente Salvador. Y por último, mis hermanos, la segunda y última, esta porción bíblica, mis hermanos, nos ayuda a comprender con más claridad cuán precioso, cuán excelso, cuán magnífico y todopoderoso es nuestro bendito, precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual, la segunda persona de la Trinidad, ese que gobierna sobre todas las cosas, el que creó todo lo que existe, la cabeza de la iglesia, derramó su sangre por ti y por mí, hermanos. Ese Dios derramó su sangre por ti y por mí. Y Él revela en su palabra que Él es tu pastor y mi pastor. Y Él es el buen pastor, el pastor que da su vida por sus ovejas. Así que, mis hermanos, este texto finalmente debe provocar hacia nosotros un sometimiento por amor a Él, y que de continuo todos los días haya un cántico de alabanza para la gloria de su nombre, porque Él merece todo de nosotros. Acompáñame a orar. Padre bueno, Dios todopoderoso, Padre, gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias. ¿Quién soy yo, Padre Santo, para honrarla a un punto de exponerla perfectamente con todas sus implicaciones? Yo en mi naturaleza pecaminosa y todos nosotros como iglesia, Padre Santo, para comprenderla perfectamente. Pero vemos en tu palabra, Señor, promesas. Que cuando estemos, Señor, por toda una eternidad viviendo contigo, en tu presencia, oh Dios, en cuerpos glorificados, dice tu palabra, que te veremos tal y como tú eres, Señor. Gracias, Señor. Aún, Señor, lo limitado de nuestra mente, de nuestro entendimiento y nuestra capacidad de comunicar, Señor, vemos cuán grande, cuán poderoso y hermoso eres tú, mi Señor. Padre, yo te pido que como iglesia, cada día más en nuestras vidas comprendamos esto, cada día más. Que podamos notar tu gloria, oh Dios, revelada en tu palabra. Cuán grande y hermoso eres tú. Y aún en medio, Señor, de los ataques del enemigo, en medio de momentos depresivos y de ánimos, recuérdanos, Señor. Recuérdanos quién eres tú, oh bendito Salvador Jesucristo. Trata en nuestros corazones esta palabra, oh Dios, y cada día revela a nuestras vidas, muéstrate, ilumínanos, oh Dios, cómo debemos de vivir a la luz de ella. Gracias, Padre Santo. Bendice a tu iglesia por medio de esta palabra, porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Bueno, mis hermanos, en el día de hoy tenemos la presentación de otra hermosa criatura y le damos gracias a Dios por esto. Esto es una bendición para nosotros el poder presentar una criatura
delante de Dios. Damos gracias a Dios por esto. Yo me siento personalmente muy honrado y siento que no merezco este honor, pero Dios en su misericordia pues lo permite para que nosotros le demos la gloria y la honra a Él. Como ya habíamos dicho anteriormente, pero es importante que recordemos que en las Sagradas Escrituras no existe ninguna enseñanza ni ejemplos que autoricen el bautismo de los niños. Según el Nuevo Testamento, el candidato al bautismo debe haberse arrepentido de sus pecados. En Hechos capítulo 2, versículo 38 menciona esto. Y de haber creído en Jesucristo, Hechos capítulo 8, versículo 37. Y los bebés, los niños, no pueden cumplir con este requisito porque no han llegado al uso de su razón para poder reconocer sus pecados. Por otra parte, la palabra de Dios sí enseña de la presentación y la dedicación de los niños a Dios. Y durante este tiempo nosotros pedimos la bendición especial que Dios tiene para los pequeñines, para los niños, sabiendo que Dios los ama de una manera muy especial. Y cuando nosotros procedemos así, seguimos una práctica admitida por la iglesia de todos los tiempos, que no es el bautismo en agua, sino una presentación del niño a Dios, una acción de gracia y fe, una súplica de su bendición divina. En esta tarde quiero llamar a los dichosos padres de Manuela Marí Vera, que pasen por aquí adelante, por favor, que vamos a tomar este momento breve a presentar esta hermosa bebé delante de Dios y vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos los reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará a él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Más adelante en la misma palabra de Dios, en Mateo 19, versículo 13 al 15, dice la Escritura que entonces fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Y en Mateo capítulo 18, versículo 14 dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que se pierda uno de estos chiquititos. Ahora bien, presentar un niño hay una responsabilidad. Y esta responsabilidad principal está en los padres, tanto en la madre como el padre. Y es un pacto delante de Dios. Es un compromiso de que esta niña no se le bloquee el camino para que crezca en el conocimiento del Señor. Yo les voy a hacer algunas preguntas y si ustedes están de acuerdo, ustedes contestarán: sí, lo haremos. ¿Ok? Prometen delante de Dios y de la iglesia como testigos criar esa criatura en el temor del Señor. Prometen además de guiarla a diario en pleno conocimiento del camino del Señor. Prometen instruirla para que conozca a Cristo como su Señor y Salvador personal. Prometen, en cuanto a esté de su parte, darle a esta criatura un ejemplo consecuente y piadoso de una vida cristiana. Presentan a esta niña en solemne y sincera dedicación para que Dios la bendiga y haga conforme a su voluntad con ella. Por cuanto prometieron delante de Dios y de esta congregación dedicar a esta niña a Dios y la afirmaron con sus propias palabras, los exhorto a que se dediquen a esta sagrada obligación con sabiduría,
con perseverancia y santa devoción. Nuevamente conocemos, mis hermanos, este no es un evento más. Reconocemos la necesidad de que esta hermosa criatura crezca, sea criada en los caminos del Señor, sabiendo cómo está esta sociedad allá afuera. Qué mayor bendición que esta hermosa niña sea criada en los caminos del Señor. Y como ella es una niña que depende de su padre y de su madre, es la responsabilidad de ustedes que ésta sea criada en estos caminos. Ahora vamos a orar para dedicarla. No sé si yo pueda cargarla, no hay problema, no sé si ella se deja. Vamos a ver si ella a veces me tiene miedito. No, ella no se preocupe, está bien. Es que ella me ve que yo grito mucho desde aquí adelante. Mira, después me grita y me explota el oído. No importa. Vamos a orar por ella, iglesia. Estemos orando por los padres y esta hermosa bebé. Oremos. Padre bueno, Dios todopoderoso, gracias, Señor, por este hermoso momento que tú permites que presentemos esta hermosa niña, oh Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, por Emanuela, oh Dios. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, por su madre. Gracias por su padre. Gracias, Señor, porque con esta hermosa criatura nos bendices, Señor, cada domingo que está aquí en esta tarde con nosotros. Señor, te la presentamos, Señor, porque sabemos cuán retante es criar a un niño o una niña en el temor tuyo, en medio de la sociedad que vivimos. Pero, Señor, todo esto es posible con dedicación, Señor, y por medio de tu palabra. Por lo cual yo te pido y te clamo, Dios, tanto por el padre y la madre, que tú pongas una carga, oh Dios, en su corazón. Que tú pongas un sentir, oh Dios, de que esta niña sea criada en el temor del Señor y en su palabra. Que esta niña crezca en medio de un matrimonio saludable, oh Dios, donde ella pueda ver a su padre siendo el sacerdote de su hogar, amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Que esta niña pueda crecer en un hogar donde ella vea a su madre sometiéndose a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. Que esta niña pueda crecer en un lugar donde ella vea amor mutuo, respeto, organización y una vida espiritual fomentada, oh Dios. Padre, te pedimos por este hogar y por esta hermosa familia, que tú les suplas, oh Dios, todas sus necesidades conforme a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús, y toda, Señor, altimaña del enemigo que se levante en su contra, que seas tú, oh Dios, echándola fuera en el nombre de Jesús. Padre, bendícela, guárdala, protégela, Señor, y que la luz de tu palabra, la luz de tu evangelio siempre brille, Señor, en este hogar. Padre, dale la sabiduría, Señor, por medio de tu palabra, en el poder del Espíritu, para que ellos puedan ser un padre y una madre ejemplar para tu gloria. Y desde ya, oh Dios, te pedimos, oh Dios, dedicándote a esta niña, por el futuro, oh Dios, de esta niña. Te presentamos por su profesión, sus amistades, aún su esposo, Señor, que tú le permitirás tener, oh Dios, para que ésta sea una mujer de fe que viva para tu gloria y tu honra. Padre, gracias por esta hermosa familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre yo imprimo 2, por si se daña uno. Y aquí, párense por aquí al frente para que le tomen una fotito, si ustedes quieren, obviamente. Amén, amén. Qué bendición. Dios les bendiga. Un placer, mi hermano. Claro que sí. Un placer. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta ahorita, pero cuando yo estaba predicando, yo estaba aplaudiendo ahorita y no sé si les gustó. Yo ya estaba así como que, wow, me gozo. Yo dije, bueno. Mi esposa me dijo los otros días, mira, a veces la niña grita porque tú gritas mucho. Baja la voz, que tú eres muy gritón. Qué bendición, qué bendición. Bueno, mis hermanos, vamos a...
Quiero recordarles, mis hermanos, tenemos algunos hermanos que están enfermos. Quiero recordarles que estén orando por nuestra hermana Noelia, que ella tiene una condición con su vista y ella ha pedido la oración de una manera pública para que estemos orando por ella. Obviamente en el día de hoy falta una parejita que se sienta por ahí, que son los marroquín. Ellos no vinieron porque también nuestra hermana Rosa, que ha sido una guerrera de 1000 batallas, de tantas situaciones con su vista, no se levantó en la mejor salud y prefirió quedarse. Y es mucho mejor así, mis hermanos, como decimos los dominicanos, a veces el mingo no se esfuerza, hermano, no se esfuerza, no somos religiosos, ¿ok? Y estén orando por ella. Y todos y cada uno de nosotros, hermanos, que tenemos cargas, situaciones, ataques, sigamos orando siempre los unos por los otros para que el Señor nos esté cuidando. Vamos a orar en este momento para despedir y les ruego que me acompañen a orar. Padre bueno y Dios todopoderoso, gracias, Señor, por este precioso domingo que tú nos regalas. Gracias, Señor, por la lluvia, oh Dios, tan necesaria, Señor, para la agricultura, para cultivar frutos y para este proceso, Señor, de la naturaleza que tú has diseñado. Padre, quiero darte gracias por esta hermosa tu iglesia, oh Dios, que tú has permitido, Señor, que a pesar de lo inclemente del clima, que hombres y mujeres, Señor, hayan venido a glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Sé con cada uno de nosotros. Señor, esta celebración que tenemos cada domingo para ti ha terminado, Dios. Pero nuestra vida, obviamente, continúa. Continúa allá afuera, Señor, donde tendremos que librar batallas y situaciones, tales como desánimo, depresión, tristeza, ataques del enemigo y ataques del enemigo por medio de instrumentos que se dejan utilizar. Señor, yo te ruego que tú nos cubras, Señor, con tu gracia, que tú nos des la sabiduría que necesitamos para seguir viviendo para tu gloria, que tú nos cubras, oh Dios, como una gallina cubre a sus polluelos. Estamos necesitados de ti, Señor, cada día más. Tenemos, Señor, las disciplinas espirituales que sabemos que funcionan y las llevamos a cabo. Pero muchas veces, Señor, somos descuidados y al final del día eso muestra que somos tan dependientes de tu gracia y de tu misericordia que sin ti nos morimos, oh Dios. Ten misericordia de nosotros. Sé con cada uno de nosotros tu iglesia. Pasa tu mano de sanidad con los quebrantados de corazón. Trae ánimo, oh Dios, en aquellos que se sientan tristes, desanimados, Señor, que se sientan solos, Señor. Padre, ten misericordia de toda tu iglesia y ayúdanos, Señor, a enfrentar los retos, Señor, que trae esta nueva semana. Gracias, Padre Santo. Recuérdanos, Señor, que tú siempre estás ahí como poderoso gigante y que tú eres quien nos cuidas y abres y pavimentas el camino que debemos de caminar. Padre, gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y estamos despedidos.